Hola, buenas tardes, amados hermanos. Aquí estamos para estar en el instituto, en el estudio bíblico de Apocalipsis. Yo espero que sea de grande bendición todo esto que estamos viendo y que nos ayude a seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento de Cristo Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, ¿verdad? Quisiera que iniciáramos con una oración. Amado Padre Celestial, Señor, gracias te damos, bendito Dios, por permitirnos estar aquí, Señor, para dar este estudio bíblico. Señor, háblanos a través de tu bendita palabra, que traigas luz a nuestro corazón, a nuestro entendimiento, que alumbre los ojos de nuestro entendimiento, Señor, y que podamos conocer así más de tu bendita palabra y adorar mejor a Cristo Jesús y conocer más de tu evangelio, Señor. Gracias, amado Padre, por este momento. Dame sabiduría y gracia para dar este estudio en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues aquí estamos, amados hermanos. Por la gracia del Señor estamos compartiendo esta parte, este estudio bíblico, ¿verdad? Y quisiera que abriéramos la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. Solo vamos a abarcar estos dos versículos, ¿sí? Y dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces nosotros, este es nuestro tema, el ángel que predica el evangelio eterno. Y la temática que vamos a estar viendo es aquí simple. Estos dos versículos nos dan luz acerca de que si la iglesia estará o no estará en la gran tribulación, ¿verdad? Nos va a dar luz acerca de que si realmente ¿verdad?, habrá gran tribulación. Este pasaje por sí mismo no los da. Y todo va a depender de cómo veamos a lo del ángel, ¿verdad? Cómo veamos quién es el ángel. Es evidente que esto es una muestra o evidencia de que la iglesia no estará en la gran tribulación. Recordemos que hay varias posturas escatológicas con respecto a los últimos tiempos. Eso es escatología, ¿verdad? Tenemos el amilenialismo, el post-tribulacionismo, mitribulacionismo, pretribulacionismo, ¿verdad? Mi postura escatológica es pretribulacionista, que la iglesia se va antes de la gran tribulación. Y hay quienes creen que se va a la mitad, que es la mitribulacionista, que se va al final de la gran tribulación, post-tribulacionista. Estas tres posturas creen en un milenio. Y está el amilenialismo, que cree que es la segunda venida de Cristo y de ahí cielos nuevos y tierra nueva, que no hay milenio, ¿ok? Entonces, ¿por qué digo que este pasaje nos va a dar luz con respecto a que la iglesia es realmente quitada antes de la gran tribulación? ¿Sí? ¿Por qué? Porque a la iglesia le es dado predicar el evangelio. Otra vez repito, a la iglesia le es dado predicar el evangelio. Vayamos por favor a Marcos capítulo 16, versículo 15. Marcos capítulo 16, versículo 15. Y dice la palabra del Señor: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ese es el trabajo de la iglesia, ¿verdad? Eso es lo que el Señor encomendó a cada uno de nosotros. En otro lado dice: id y haced discípulos a todas las naciones. Obviamente, para ser discípulos primero tienes que predicarle el evangelio, ¿sí? ¿Ok? Entonces, nosotros vemos que a la iglesia entonces tiene eso. El mismo Pablo lo dice, ¿verdad?, que también la iglesia está para anunciar a las potestades superiores las maravillas de Dios, la gracia de Dios, y eso nosotros lo vemos en Efesios capítulo 3,
versículo 10. Perdón, se me cayó. Efesios capítulo 3, versículo 10. Y dice, para que la multiforme sabiduría de Dios, ¿verdad?, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Para qué está puesta? Para dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Para eso está también puesta la iglesia con respecto a los seres angelicales, ¿verdad? Pedro también nos habla algo al respecto y nos dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 12. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Dice, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que la iglesia es la encomendada, ¿verdad?, de predicar la palabra del Señor, de mostrar la sabiduría de Dios a los principados y a las potestades a raíz de ver toda la gracia y la bondad de Dios sobre la iglesia. Dios habla a la iglesia, los ángeles están atentos a todo eso, mirando eso, y los ángeles, dice que los ángeles anhelan también mirar todas estas cosas. Entonces la iglesia tiene un lugar preponderante, no al revés. O sea, esto nosotros tenemos que verlo y poco a poco, miren, vamos a Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10 también. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La iglesia, cada cristiano y la iglesia es administradora de la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Pues en varias cosas, en predicar el evangelio, el edificarnos a unos a otros, el ser testimonio de otros, eso implica todo esto. Administramos la gracia de Dios en ese sentido. ¿Y por qué toco estos textos? Para que quiero dar a entender y que veas que la iglesia tiene un lugar preponderante que no lo tiene aquí. Por lo tanto, la iglesia ya no está en este lado. En este pasaje de la Escritura de Apocalipsis, capítulo 14, versículos 6 y 7. ¿Sí? Ahora, recordemos porque alguien dirá, ¿verdad? Entonces, oye, los ángeles que vieron, por ejemplo, el caso de Cornelio, ¿verdad? Vamos a Hechos capítulo 10, versículo 3 al 6. Porque, repito, alguien podrá decir, los ángeles, ¿a poco con Cornelio predicaron el evangelio? No, con Cornelio no predicaron el evangelio. Vamos, por favor, a Hechos capítulo 10. Y quiero que me sigas en tu Biblia para que vayas corroborando. Versículos 3 al 6. Vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Amén. Entonces nosotros vemos aquí una aparición de un ángel, indudablemente, con Cornelio, ¿verdad? Pero ojo, el ángel no le predica el evangelio. El ángel lo que le dice, mira, ve a buscar a Simón, a Pedro, que está en una casa de Simón el curtidor, ¿verdad? Ve a buscarlo, él te va a decir todo lo que tienes que hacer. Fíjense que el ángel no le predicó el evangelio
a Cornelio, que el ángel no le dijo arrepiéntete Cornelio, tienes que creer en Jesucristo como Señor y Salvador. No lo dice el ángel, porque los ángeles en la administración de la iglesia, a ellos no les es encomendado predicar el evangelio. El evangelio le es encomendado predicarlo a la iglesia, y durante la dispensación de la iglesia ella es la encargada de hacerlo, no los ángeles, hermanos. Por eso tenemos una gran responsabilidad de predicar el evangelio. También Dios nos va a pedir cuentas de eso, porque somos administradores, y como administradores Dios nos va a pedir cuenta cómo administramos todo eso, ¿ok? Todo, los recursos, todo en el evangelismo, en el discipulado, en la edificación de la iglesia. Dios nos va a pedir cuentas, sobre todo a los pastores, ¿verdad? Nos va a pedir cuentas de cómo administramos todo eso para abundar. Perdón, es que está haciendo algo de calor y no me traje un ventilador. Pero, ¿cómo administrar todo esto? ¿Ok? Entonces, vemos al ángel diciéndole a Cornelio, ve y busca, ¿sí?, a Simón, no el ángel, ¿verdad? Él dice, ve y él te dirá. Estos casos, hermanos, también han sucedido y a mí me ha gustado a veces estar en conferencias misioneras o en congresos misioneros y a veces ahí se oyen casos de misioneros que dicen, ¿verdad? Sobre todo en lugares musulmanes donde es muy difícil predicar el evangelio, y sobre todo en el mes de Ramadán, dicen que ángeles se le han aparecido a los musulmanes, algunos, ¿verdad? Y les han dicho, ve a una casa que queda en tal y tal dirección, ahí te van a hablar la verdad. Y han desaparecido, ¿verdad? Y resulta que cuando ese musulmán va a esa casa, es la casa de un misionero, de un cristiano, de un evangélico, ¿ok? Entonces, los ángeles no predican, ojo, ¿eh? Los ángeles no predican. Si acaso lo que vemos bíblicamente y en los lugares como países tan difíciles para el evangelio es que los dirigen a la casa de un cristiano, de un misionero, para que les prediquen ahí el evangelio, ¿ok? Entonces, esa es la maravilla. Ve qué hermosura de Dios, ve qué gracia de Dios, ve qué misericordia de Dios. Dios envía ángeles a uno de esos lugares difíciles, pero para que vayan hacia la iglesia. Y ve la gracia de Dios para con la iglesia. La gran bondad de Dios y la gran gracia de Dios de que nosotros seamos administradores de todo esto. ¡Wow! Imagínate, o sea, es algo muchísimo más grande, muchísimo más glorioso, como si, no sé, Carlos Slim, hablando aquí en México, que es uno de los más ricos, ¿verdad? De todo México y del mundo, o un multimillonario llega y te da su empresa más grande y te dice, administrala tú, ¿verdad? Imagínate eso. Eso es lo que Dios nos ha dado a nosotros como iglesia, que administremos todo eso. Los ángeles pueden apoyar en cierto sentido. Ojo, nosotros no los mandamos, nosotros no pedimos ángeles, nosotros no andamos moviendo ángeles. Es Dios quien hace en su soberana voluntad todo esto, ¿ok? Por tanto, todo aquel que te dice que tú puedes mandar a los ángeles y moverlos, y ese cuate está perdido. Está diciendo cosas que no son bíblicas, ¿ok? O esa mujer que esté predicando eso, como el caso de la ex esposa de Maldonado, ¿verdad? Que le dijo, hasta le tronaba los dedos, y le dije a los ángeles que me buscaran esas joyas, ¡ya! Y me las encontraron, no, se las encontró el demonio, porque los ángeles no cumplen nuestras órdenes. Los ángeles de Dios cumplen las órdenes de Dios, son fieles a las órdenes de Dios, ¿ok? Entonces, pero Dios a veces en su soberana voluntad hace esto, sobre todo, repito, en lugares difíciles para el evangelio, pero solo dirigen a las personas hacia donde está un cristiano, un misionero evangélico, para predicarles el evangelio, ¿ok? Ellos no lo predican. Ahora, aquí Juan en Apocalipsis dice que ve a un ángel volar predicando el evangelio eterno. Ojo, el ángel está predicando. ¿Qué quiere decir esto? O sea, si el ángel está predicando el evangelio, es porque la iglesia ya no está. Si estuviera la iglesia, entonces Dios no envía ángeles a predicar el evangelio. Es por eso que digo que este pasaje nos habla claramente que la iglesia no estará en la gran tribulación, ¿verdad? A la iglesia es
quitada como el Señor lo prometió. Por cuanto tú has sido fiel, yo te voy a guardar de la hora de la prueba que ha de venir. No en la prueba. Dios no nos va a guardar en la prueba, sino de la hora de la prueba que ha de venir al mundo entero para probar al hombre, ¿verdad? Dios ha prometido sacarnos de ese tiempo, y entonces vemos por qué entonces hay un ángel ahora predicando el evangelio eterno. Si no, Dios no vemos ni un caso en el periodo de la iglesia, en los evangelios o en Hechos o en... los evangelios no es el periodo de la iglesia. El periodo de la iglesia empieza en Hechos capítulo 2. Pero no veo ni en Hechos, ni en los evangelios, ni en las epístolas, ¿verdad?, ángeles predicando el evangelio. Ojo, no hay predicando el evangelio. Si acaso la anunciación de los pastores, ¿verdad?, de la serie angelical, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Pero eso no es predicar el evangelio completo. Recordemos que predicar el evangelio es un arrepentimiento realmente, y una confrontación con el pecado, y un llamado a volverse a Dios. ¿Ok? Entonces, vemos aquí a un ángel, otro ángel. ¿Qué otro? Bueno, no especifica la escritura. No sé si se refiere a otro de la misma condición del anterior ángel, ¿verdad? O sea, del mismo rango, o otro ángel muy diferente, o simplemente otro ángel. Entonces, la Biblia no nos especifica en este sentido, así que no nos vamos a meter en ese detalle, ¿sí? Solo es que un otro ángel está ahora predicando el evangelio eterno, ¿sí? Miren qué maravilla. ¿Por qué es el evangelio eterno? ¿Por qué decimos que es el evangelio eterno? Uno, porque el evangelio eterno, hermanos, fue desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de Génesis 1:1 fue diseñado por Dios el evangelio eterno, ¿sí? Desde antes, mucho antes de que Dios dijera sea la luz, Dios ya había hecho el plan de redención. Dios ya había hecho el plan de la cruz. ¿Ok? Vamos a 2 de Timoteo 1:9, por favor. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Dice la palabra del Señor, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. ¿Cuándo nos fue dada la gracia de Dios en Cristo Jesús? Antes de los tiempos de los siglos. Esto quiere decir, el plan de redención, la gracia de Dios, se manifestó desde antes de la fundación. El hombre iba a caer, y aún así lo creó Dios. Pero desde antes Dios creó el plan de redención, desde antes de la caída. ¡Qué maravilla! ¡Qué bondad de Dios, hermanos! ¡Qué bondad de Dios, que aún sabiendo que nos iba a crear y que íbamos a ser rebeldes, Dios diseña desde antes de crearnos, desde antes de la fundación del mundo, el plan de redención, ¿verdad? ¡Qué maravilla, hermanos! Y no solo, Efesios capítulo 1, versículo 4. Efesios 1:4, que dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cuándo nos escogió Dios? En Él. Antes, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Antes de que Dios creara los cielos y la tierra, Dios nos había escogido para estar en Cristo Jesús. ¡Qué maravilla! ¡Qué gracia tan sublime de Dios, que a pesar de saber que somos tan pecadores, Él hirió desde antes que Dios creara los cielos y la tierra, Dios creó el plan de salvación. ¡Qué maravilla de nuestro Dios! Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20.
Por eso es el Evangelio eterno. Por eso estamos viendo por qué es el Evangelio eterno. ¿Por qué dice que el ángel estaba predicando el Evangelio eterno? Porque Dios lo creó desde antes de crear cualquier otra cosa. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla de Dios! Y dice la palabra del Señor, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 20. Desde el 19. 18. Vamos a leerlo desde el 18 para entender más. Yo nada más con el 29, pero para entenderlo más. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Ojo, aquí Pedro está diciendo que no nos hacemos pecadores, nacemos pecadores. ¿Sí? Porque dice, lo recibisteis de nuestros padres. ¿Sí? Desde la caída de Adán, el hombre no se hace pecador, el hombre nace pecador, por lo tanto nace bajo condenación, ¿ok? Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ojo, ya destinado, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. ¿Cuándo Cristo fue designado para ser el Cordero de Dios? ¿Cuándo fue designado Cristo para morir en la cruz del Calvario? Desde antes de que Dios creara los cielos y la tierra. Desde antes de Génesis 1:1, Dios había creado el Evangelio. Dios había creado el sistema de salvación. ¡Qué maravilla! Dios sabía que las criaturas que iba a crear se iban a rebelar contra Él, y aún así, Él decide crearnos. Pero aún así, en esa condición, desde antes, mucho antes de crearnos, Él crea el plan de redención. ¡Qué maravilla! O sea, hermano, tú diseñarías algo que sabes que va a ser perverso, terrible, y diseñarías un plan que te va a costar todo para redimir eso, ¿verdad? No lo haríamos, sinceramente no lo haríamos. Dios sí lo hizo. Dios sí lo hizo. Y a Dios le costó lo que más amaba, enviar a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para pagar nuestra rebelión, para pagar con la ley de Dios, para pagar a la ley de Dios el rescate de nosotros, no para pagarle a Satanás. Algunos predican por ahí, ¿va? Jesús no vino a pagarle a Satanás, Jesús vino a pagar a Dios el rescate por nosotros, a redimirnos de la ley mediante derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario, y absorbiendo la maldición de la ley, como Gálatas dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo absorbió la maldición de la ley para nosotros, para que la maldición de la ley no toque a aquellos que se arrepienten y creen con todo su corazón que Cristo es el Señor de sus vidas. Esa es la maravilla del plan de redención. Y ojo, hermano, esto fue desde antes de crearnos. Ve el inmenso amor de Dios. Dios sabía que iba a crearnos y que le íbamos a fallar, que nos íbamos a rebelar contra Él, que íbamos a ser terribles pecadores. Y Dios le dice a su Hijo, tienes que redimir, ¿verdad? Dios Padre le dice a Dios Hijo, tienes que redimir a la humanidad. Y en una mutua consentimiento y en una mutua formalidad se crea el plan de salvación en la Trinidad para redimir a la humanidad. Por eso dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado, Dios fue manifestado en carne. En carne. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Dios determinó salvar a los escogidos desde antes de la causa, por acto de su voluntad y soberanía, como dice Efesios 1:5. Ojo.
Recordemos lo que leímos en el 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, nada forzó a Dios a hacer el plan. Él en su voluntad soberana lo hizo. Él en su voluntad soberana decidió escogernos, predestinarnos para salvación. ¡Qué maravilla, hermanos! ¡Qué maravilla del amor de Dios! El inmenso amor de Dios, ¿verdad? Qué grande es el amor de Dios. ¿Por qué es el Evangelio eterno? Entonces, porque fue desde antes de la creación. Pero también es el Evangelio eterno porque el mensaje tiene consecuencias perpetuas. El mensaje es vida eterna o condenación perpetua, ¿verdad? Por eso es el Evangelio eterno, es decir, porque da vida eterna a todos los que creen en Él, ¿verdad? Juan capítulo 8, versículo 36, Juan 3:36, perdón. Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 36. Permítanme que se me está cayendo esto. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Evangelio eterno. ¿Por qué? Porque nos da vida eterna. Por eso es Evangelio eterno, ¿sí? Por eso la maravilla del Evangelio eterno, ¿sí? En Juan capítulo 3, versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Por qué va a ser condenada la humanidad? Por no creer. Con esa fe salvífica, con esa fe poderosa que Cristo es el Señor y Salvador de su vida. Por eso va a ser condenado, por su pecado, pero principalmente por eso. Juan capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Por qué es evangelio eterno? Porque trae vida eterna a todo aquel que cree. Como dijo el apóstol Pablo en Romanos 1, 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, ¿verdad? A todo aquel que cree. Es por eso que es el evangelio eterno. Juan 6, 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. No va a tener, tiene vida eterna. ¿Sí? Entonces, amado hermano, por eso es el evangelio eterno, ¿verdad? Porque ofrece vida eterna a todo aquel que cree, pero también ofrece prisión eterna a todo aquel que no cree, ¿verdad? El que no cree ya ha sido condenado, ¿sí? Por eso este es el evangelio eterno. No va a predicar el evangelio del reino, va a predicar el evangelio eterno, ¿ok? Dice ahí la palabra del Señor. Entonces, hermano amado, yo quiero que veas algo, que lo he venido diciendo en mis estudios de Apocalipsis durante cada uno de los juicios que ha habido. Recordemos los juicios de los 7 sellos, ¿verdad? Los 7 trompetas, que recuerden que ya aquí ya se sonó la séptima trompeta, la última, que va a dar paso a las 7 copas de la ira de Dios. O sea, los juicios se van incrementando y cada vez van siendo más fuertes, ¿verdad? Pero en cada juicio nosotros vemos la gran misericordia de Dios. Aún antes, durante y después de los juicios vemos la gran misericordia de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque Dios
en medio de la rebeldía, de la dureza del corazón del ser humano, en medio de que siguen empecinados en adorar ídolos, en seguir sus vidas, en blasfemar contra Dios, en adorar a la bestia y al falso profeta y todo eso, en medio de todo eso, Dios muestra su misericordia al enviar un ángel a predicar el evangelio eterno. ¡Qué misericordia de Dios! Dios los podría haber dejado ahí. Recordemos que ya mataron a los 144,000 que también estaban hablando del evangelio. También estaban hablando del arrepentimiento, ¿verdad? Recordemos que ya mataron a los 2 testigos también, ¿verdad? Recordemos eso. Y aún así, Dios sigue mandándoles, ¿verdad? Para que escuchen el evangelio eterno. Así como tú hoy estás escuchando el evangelio eterno, y el llamado de Dios es que te arrepientas en medio de todo lo que está pasando. Muchos nos hemos levantado a predicar el evangelio eterno y tú sigues rechazándolo. Qué dureza de corazón, qué misericordia de Dios. Qué dureza de corazón del ser humano, qué misericordia de Dios al estar enviando vez tras vez a predicarte el evangelio. Y en este entonces, cuando todo sea un cataclismo, cuando sean los juicios terribles de Dios, Dios va a enviar múltiples formas de manifestar su misericordia. Y aquí lo está haciendo, enviando un ángel del Señor, ¿verdad? Por ejemplo, en los juicios anteriores, como se los expliqué, vimos la misericordia de Dios. Por ejemplo, aquel juicio de Dios que destruyó la tercera parte de la hierba verde, de la tierra y de los árboles. ¿Dónde veo la misericordia de Dios? Que solo fue la tercera parte. No fue la mitad, ni el 80, ni el 100%. Dios lo pudo haber hecho, pero veamos la misericordia de Dios al reducir el juicio, al no darnos todo lo que merecemos, hermanos. Amigo que me escuchas, veamos la misericordia de Dios aún en Apocalipsis. En la ira, Dios está mostrando misericordia. En el día de la ira de Jehová, en el día de la ira del Dios Todopoderoso, Dios está mostrando misericordia, porque la misericordia triunfa sobre el juicio, dice la palabra del Señor, y Dios está mostrando vez tras vez su misericordia. Dios está ministrando su misericordia. Es más, nosotros vemos la misericordia de Dios cuando salen estos seres espirituales y matan a la tercera parte de la humanidad. Tercera parte de la humanidad. O sea, si hoy fuera, somos más de 8,000 millones de personas en el mundo, estarían muertas 2,500 millones de personas en esa plaga. Pero vemos aún la misericordia de Dios, que no fue el 50 ni el 60, solo fue la tercera parte. Porque esos seres malignos, si Dios no controlara a esos seres malignos, ellos hubieran devastado a la humanidad. Pero más sin embargo vemos la misericordia de Dios restringiendo el castigo que merecemos. Como David dijo, prefiero caer en tus manos, Dios, porque sé que al final tendrás misericordia, ¿verdad? Qué hermoso es conocer a Dios. Por eso es muy importante conocer los atributos de Dios, ¿verdad? Hay gente que dice, no, Dios no se aira, Dios no aplica ira. Eso también es una mentira. Dios sí se aira, Dios sí aplica juicios, ¿verdad? Y tenemos que predicarlo, pero también tenemos que predicar la misericordia de Dios, ¿verdad? Juntamente con lo otro. Veamos tan solo la quinta trompeta, ¿verdad? En Apocalipsis 9:5 y 6, Apocalipsis capítulo 9, versículos 5 y 6. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Permíteme prender la luz porque ya se ve todo oscuro. Espérame.
Ok, ya estoy aquí, ya regresé, es que ya se veía todo oscuro el video. Entonces, nosotros vemos aquí, hermanos, la gran misericordia de Dios, permitiéndole antes de la sexta trompeta, que es donde salen estos seres que matan a la tercera parte de la humanidad, Dios les envía algo similar con seres que solo los atormentan y les producen un dolor bien fuerte, pero no los matan. Y Dios no permite que mueran, para que no vayan a un lugar de tormento. Vean la misericordia de Dios. Dios restringe la muerte, porque Dios le está dando oportunidad. Dios le está hablando a la humanidad que tiene que arrepentirse. Y el llamado de Dios, Dios llama a los hombres, Dios manda a los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y Dios está siendo paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios en el juicio está mostrando misericordia, como aquí. Pero el hombre no se arrepiente, entonces Dios agrava el juicio. Y ahora sí viene mortandad, ¿verdad? Pero la gente no quiere verlo. Ve lo que está sucediendo hoy en día con esto. Hoy estamos como en una bonanza. Pero hace poco hubo mucho conflicto en todo esto y estamos viendo el juicio de Dios y la gente no quiere arrepentirse. La gente no quiere venir al Señor, quiere seguir viviendo en sus propios caminos. Inclusive hay cristianos que siguen viviendo a su manera. Ellos viven el evangelio de José Alfredo Jiménez, que como dice, pero sigo siendo el rey. No quieren que Jesús sea el Señor de sus vidas. Y eso no es cristianismo. Ojo, eso se están engañando a ellos mismos cuando quieren vivir a su manera, a su forma, el evangelio. Y eso no es cristianismo. ¿Sí? El hombre no se arrepiente y por lo tanto vienen más juicios de Dios, ¿verdad? Qué tremendo, hermanos. Y vemos, repito, la gran misericordia de Dios al mostrar todo esto. Ahora, fíjense que el ángel dice que no solo va a predicar a una parte de la humanidad, dice que va a predicar, que se va a oír para toda tribu, pueblo, lengua y nación. O sea, van a oír a este ángel predicar el evangelio eterno, ¿verdad? No sé si el ángel va a hablar diferentes idiomas y va a ir hablando el evangelio en los diferentes idiomas y se va a oír en todo el mundo todo eso, o la gente en ese tiempo va a haber como el inglés, una lengua y todos van a manejar esa lengua. No lo sabemos, ¿verdad? Lo cierto es que todo pueblo, tribu, lengua y nación va a escuchar a través de este ángel en el tiempo de la gran tribulación el evangelio eterno, misericordia de Dios. Nadie se va a quedar en ese tiempo sin escuchar el evangelio eterno. Ten en cuenta que los 144,000 ya fueron matados, ya fueron martirizados por la bestia y su imperio. Y aún así Dios sigue llamando al arrepentimiento a la gente, ¿verdad? Aún así. Recordemos, ¿por qué lo digo? Porque recordemos que este evangelio ya fue anunciado por los 144,000, pero no solo ellos, sino también este evangelio fue anunciado por los 2 testigos. Y vamos a leer 2 pasajes, Apocalipsis capítulo 11, versículo 9 y 10. Versículo 9 y 10 dice. No, ya andaba en otro. Apocalipsis capítulo 11, versículos 9 y 10. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres. Esto es cuando la bestia, dice, cuando ya acabe el ministerio de los 2 testigos, la bestia, Dios va a permitir que la bestia los mate, ¿verdad? Y sus cadáveres van a ser puestos en la plaza, como dice aquí. Sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Gomorra, donde también nuestro Señor Jesucristo es crucificado. Y está hablando de Israel, ¿verdad? De Jerusalén. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán
que sean sepultados, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre todos los que lo vieron. Toda la gente de la tierra felicitándose por la muerte de estos 2 hombres. Dice, porque los atormentaban. ¿Cómo los atormentaban? Pues la Biblia dice que todo aquel que quería hacerles daño moría de la misma manera, ¿verdad? Pero hay algo más aquí metido. El verdadero evangelio confronta el pecado, y eso atormenta a la gente. No por nada en Hechos, ¿verdad? Cuando Pablo, recordemos, llegó a esa ciudad y ¿qué dijeron? Estos que trastornan al mundo, estos que nos provocan dolor de cabeza, estos que nos hacen sentirnos rabiosos, furiosos con su mensaje, estos han llegado hasta acá. Lo mismo será con el mensaje de estos 2 testigos. Por eso digo, es el evangelio eterno, el evangelio que predicaba Pablo, que hacía enfurecer al mundo, que los confrontaba con su pecado, y rechinaban los dientes cuando apedrearon a Esteban, ¿verdad? De causa de su furor, de que les dijera pecadores y todo eso, ¿sí? Estos 2 hombres, estos 2 testigos harán lo mismo, y la gente, cuando los verá muertos, se felicitarán unos a otros y todo, ¿verdad? El evangelio ahora será predicado por un ángel en este tiempo, ¿verdad?, de la gran tribulación, porque Dios sigue teniendo misericordia de esa gente. Lamentaciones capítulo 3, versículo 22. Lamentación está después de Jeremías, capítulo 3, versículo 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. ¿Por qué no ha sido destruida la humanidad? Porque grande es la misericordia del Señor. Por la misericordia del Señor, mi ciudad no ha sido destruida. No porque no lo merezcamos, desde hace mucho lo merecemos. Pero Dios ha tenido misericordia. Y la misericordia retiene el juicio de Dios hasta que Dios aparta su misericordia y viene el juicio. Pero aún dentro de ese juicio filtra algo de misericordia para que la gente tengan opción, o sea, vengan al arrepentimiento. No desprecies la misericordia de Dios, porque será de graves consecuencias perpetuas para tu vida. Si tú desprecias hoy la misericordia del Señor, solo experimentarás la ira de Dios por los siglos de los siglos sin fin. Dios te está hablando de varias veces y de muchas maneras. Dios, como dice Hebreos 1:1, Dios habiéndonos hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, hoy nos ha hablado por el Hijo. Dios sigue hablándonos de diversas maneras, enviando diversos predicadores, enviando diversos mensajes por las redes sociales, por las plazas, por la iglesia, enviando y predicándote el Evangelio, y sigues negándote a Él, sigues endureciendo tu corazón contra el Evangelio de Jesucristo, sigues queriendo vivir en tu pecado y piensas, hombre vano, que tú escaparás del juicio de Dios. Piensas que vas a escapar del juicio de Dios. No menosprecies la bondad de Dios, no menosprecies la longanimidad de Dios, no menosprecies la misericordia de Dios, porque llegará el tiempo de su ira y no podrás sostenerte en pie. Ven a Cristo Jesús, que es la única manera de librarte de la ira de Dios, de la ira que está por venir. Un tiempo difícil, extremo, cual la humanidad nunca lo ha experimentado. Pero eso solo es el principio de la ira de Dios. Lo más fuerte es el lago de fuego y azufre, que será un tormento por los siglos de los siglos, sin fin. Terrible. Terrible. Ve cómo Dios vez tras vez está hablando el Evangelio. Yo quiero hablarte a ti, amado hermano en Cristo,
Quiero hablarte a ti para que veas cómo Dios sigue enviando gente y en el tiempo de la gran tribulación no solo va a enviar siervos, va a enviar ángeles también. Y a veces nosotros somos tan duros también como cristianos con los incrédulos. He oído algunos, que se vayan al infierno. Qué tremendo. Que Dios nos perdone ante tanta dureza de corazón. Ya le hablamos una vez y como rechazó el mensaje, ya él si se va al infierno es su cuestión. Yo ya le prediqué, yo ya me lavé las manos como Pilato, ¿verdad? Ya no soy culpable. No, hermanos, no, ese no es el llamado de Dios. Dios nos dice que ha derramado su amor en nosotros en el momento que creímos por el Espíritu que nos fue dado. Y el amor de Dios es insistente. Tenemos que ser insistentes. Vemos aquí Dios desde el inicio de la gran tribulación hablándoles diferentes veces, por diferentes medios a la gente, por voces en el cielo, por ángeles, por los 144,000, por los 2 testigos. Y Dios va a seguir hablando en los juicios a esa generación, ¿verdad? Y nosotros creemos que, ya le hablé una vez, 2 veces y no creyó, pues ya, bye. Que se vaya al infierno. No podemos ser así. ¿Dónde está el amor de Dios en nosotros? Y me incluyo, no estoy diciendo que estoy exento de esto, me incluyo. No estamos mostrando el amor de Dios en nuestros corazones. Necesitamos mostrarlos, ser persistentes predicando el Evangelio. Mira, William Carey, 6 años predicando en la India sin ganar un alma. Hasta después de los 6 años fue que ganó uno y de ahí Dios empezó a obrar poderosamente en la India, salvando almas, ¿verdad? Pero 6 años, él fue persistente, porque es como tenemos que ser. Persistentes, hermanos, predicando el Evangelio, aunque no veamos resultados. Yo ahorita ando en las calles predicando el Evangelio, no veo resultados, pero eso no me detiene a predicar el Evangelio. Seguiré predicando el Evangelio. Veo a la gente muy dura, veo a la gente indiferente al Evangelio, pero tenemos que ser persistentes predicando el Evangelio, creyendo fielmente que el Evangelio es poder de Dios para salvación, que en el momento en que Dios decida, ¡pum!, vendrá la salvación de las almas. Como una dinamita. Cuando hay un periodo de espera, ¿verdad? Y de repente, ¡pum!, revienta y hace su función. ¿Sí? No seamos duros de corazón. Mateo 24:14, esto es muy importante que lo toquemos, porque esto ha dado pie a malas interpretaciones. Dice la palabra de Dios: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ojo, hermanos, y esto va acorde de este pasaje. Como dice Mateo 24, está hablando de la gran tribulación, no del tiempo de la iglesia. Porque si el tiempo de la iglesia se refiere a entonces nosotros como iglesia podemos definir cuándo viene el Señor. ¿Por qué lo digo? Porque entonces pongámonos a predicar a todo el mundo y puedo adelantar la venida del Señor. Entonces yo voy a hacer que se acorte o se alargue la venida del Señor. Eso es risorio, porque va contrario a la palabra de Dios, que Dios ya tiene establecido el día y la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Por eso Jesús dijo: ustedes no conocen ni el día ni la hora. Eso aplicado a la inversa quiere decir que hay un día y una hora que Dios tiene establecido para que regrese el Hijo del Hombre. En el momento exacto de Dios, nunca antes, nunca después. ¿Cuándo vino Cristo Jesús a la tierra? Pablo lo dice: en el tiempo exacto de Dios, no antes ni después. Dios no actúa por capricho nuestro. Dios no actúa, a ver hasta qué horas mi iglesia predica a todo el mundo para que Cristo pueda venir. Órale, iglesia, apúrate. No, hermanos, no. No es así, no es esto. Sí tenemos que abrir misiones, sí tenemos que tener ese sentido de urgencia, pero por amor a los perdidos,
No por querer que venga Cristo ya y que nosotros vamos a hacer que venga. Ese es un error teológico completamente. Una falta de aplicación de la hermenéutica a la hora de tomar un texto. Si alguien te ha predicado esto, pues está errado completamente. ¿Dónde se cumple este texto? Pues precisamente en el ministerio de los 144,000, de los 2 testigos que vemos que van, todo el mundo los va a oír, y en este ángel que está predicando el evangelio. ¿A quiénes le va a predicar? A toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Cuántos van a quedar fuera de esa predicación? Ninguno. Y este evangelio, dice Mateo 24:14, y este evangelio será predicado a todo el mundo y entonces vendrá el fin. El ángel predica todo el evangelio y entonces después de esto y otros anuncios de ángeles que van a venir, empiezan las copas de la ira de Dios, y ese es el fin del tiempo antes de la segunda venida de Cristo. Y ahí está el cumplimiento de Mateo 24:14. No es otra cosa que eso, ¿sí? Dios dice que va a ser predicado el evangelio a todo el mundo en el tiempo de la gran tribulación. ¿Ok? Esto no nos excluye, repito y vuelvo a decirlo a la iglesia, de buscar llevar el evangelio en todo el mundo. Ese debe ser un deseo. El mandato del Señor es id por todo el mundo y predicad el evangelio. Pero no dice id por todo el mundo y predicad el evangelio para que yo regrese. No dice eso, no dice eso. Esto no lo dijo el Señor. Por lo tanto, no es acorde a esto. Nuestro deber es ir por todo el mundo. Nuestro deber es, como dijo el Señor Jesucristo en Hechos 1:8, ¿verdad? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí está, hermanos. Ese es el llamado del Señor. Si tú has creído en Cristo Jesús realmente, tú recibiste en ese momento el Espíritu Santo, y si recibiste el Espíritu Santo, recibiste el poder de Dios. Hay algunos que comentan que el poder de Dios viene después de la recepción del Espíritu Santo. Eso no es posible, porque el Espíritu de Dios es Dios mismo y es el poder de Dios. No va a entrar el Espíritu de Dios y su poder se queda fuera. O sea, no, hermanos, no tergiversemos la Escritura, ¿sí? Entonces, aquí lo que está hablando Mateo 24:14 es lo que estamos viendo, ¿verdad? Precisamente este ángel que va a predicar a toda tribu, pueblo, lengua y nación, los 2 testigos, los 144,000, ahí es donde vemos, ¿verdad? Ahora, vemos en el versículo 7 de Apocalipsis 14, algo muy importante. Ante el poderío que va a tener la bestia, el anticristo, recordemos que va a tener un poderío militar, político, económico tremendo, tremendo este hombre de pecado. Y el falso profeta haciendo esos milagros tremendos, poderosos, ¿verdad? Alrededor de ella. Y recordemos que el anticristo ya se quitó la máscara, ya no es ese hombre que está haciendo la paz, ahora es un hombre que muestra su crueldad, su terrible satanismo, porque va a ser un hombre totalmente, Satanás le va a dar todo su poder y su autoridad, dice la palabra, su crueldad se va a manifestar terriblemente. Entonces eso va a provocar miedo en mucha gente lo va a obedecer por miedo también, ¿verdad? Mucho temor. ¿Cuánta gente no habrá temido a Hitler en su tiempo, verdad? A Mussolini. Wow, ¿sí? ¿Cuántos no obedecen por temor al hombre, verdad? Sobre todo si ese hombre tiene mucho poder, mucha autoridad, hay temor hacia el hombre. Pero el mensaje del ángel, el mensaje precisamente del ángel, es que no teman al hombre. Dice, temed a Dios. Ese es el mensaje. Y eso tiene que ver, va implícito en el evangelio eterno. Tenemos que anunciarle a la gente la ira de Dios también, porque eso produce temor de Dios, porque eso produce realmente que vean que hay un Dios que castiga el pecado. O sea, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Teme a Dios, ¿sí? El ángel lo que está diciendo, no teman a Satanás, porque recordemos que Satanás ya fue echado en la tierra. Satanás ya no va a andar en este tiempo en los aires, va a andar en las regiones celestes, sino ya va a estar plenamente en la tierra, porque fue aventado ahí cuando el arcángel Miguel, y ya lo vimos, ¿verdad? Peleó los ángeles de él con Satanás y sus ángeles y fueron arrojados a la tierra. Si tienes dudas, por favor, vea ese video en mi canal de YouTube. Ahí está, lo tengo por carpetas, la serie de Apocalipsis.
Apocalipsis y otras series y puedes examinarlo plenamente, ¿sí? No me puedo detener a esto porque entonces haríamos larguísimo todo esto, ¿ok? Pero el mensaje en sí de lo que está sucediendo en el mundo, ¿verdad? No teman a Satanás, no teman al anticristo, a esta bestia, ni a su falso profeta, ni a los acontecimientos que están pasando. En realidad, no debemos de tener miedo a los temblores, no debemos de tener miedo a los huracanes. Lo que debemos de tener miedo realmente es a Dios. Temed a Dios. Jesús lo dijo, fíjense, vamos a Mateo capítulo 10, versículo 28. Palabras del Señor. Hay gente que dice, no, eso no es bíblico. No, ¿cómo no va a ser bíblico? El mismo Señor lo dijo en Mateo 10, 28. Dijo en las palabras del Señor Jesucristo, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿De quién está hablando? De Dios. ¿Qué dice el ángel? ¿Cuál es el anuncio del ángel en Apocalipsis 14:7? Temed a Dios. El hombre a veces se centra en lo que está viendo, en lo que sus ojos pueden ver y le da miedo todo eso, pero el ángel dice, hay algo peor que eso. Si tú no te arrepientes y no crees en el Señor Jesucristo y sigues desobedeciendo el Evangelio y sigues desobedeciendo la verdad de Dios, teme a Dios porque en serio, la ira de Dios no es un juego. La ira de Dios no es un juego. ¿Cuántos hoy dicen que no hay que predicar del temor de Dios? Que eso no, que hay que predicar nada más del amor. Pero es contrario al Evangelio eterno. Nosotros vemos aquí el ángel predicando el Evangelio eterno y ¿qué dice? Temed a Dios. ¿Ok? Temed a Dios. Pablo escribe en 2 Corintios capítulo 7, versículo 21. 2 Corintios 7, 21. Me gusta apoyar con varias citas de la palabra de Dios. A ver. Creo que por ahí tuve... Perdón, hermanos, a veces mi vista me está fallando y puse mal la cita. Sí, 2 Corintios... Pues no, no sé qué pasó, se me borraron algunas cuestiones aquí, igual en Efesios, nada más tengo el versículo 21, creo que por accidente borré como lo tengo en un blog. Pero Pablo, el apóstol Pablo, tanto en Corintios como en Efesios, que luego les voy a dar esas citas, ¿verdad? Nos hablan de tener temor de Dios en nuestros corazones, tener temor de Dios dentro de nosotros, ¿verdad? Y alguien me podría decir por ahí, entonces, ¿qué pasa con 1 de Juan, capítulo 5, versículo 18? Y pido disculpas, pero a veces mi vista no está nada bien y a veces creo que pongo algo y lo pongo chueco, lo pongo mal, mil disculpas. 1 de Juan, capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado,
Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca, ¿verdad? La palabra de Dios también dice en la primera epístola de Juan que el perfecto amor echa fuera el temor. Que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces alguien dirá, pues ahí está, no debemos de tener temor de Dios. No, sí debemos de tener temor de Dios, pero lo que Juan está diciendo en su primera carta no es esto, sino habla acerca de esas personas que en verdad han creído en Cristo Jesús, han sido perfeccionados en el amor de Dios, en el sentido de que ya no tienen temor de la condenación eterna. ¿Ok? Pero sí debe haber un temor acerca de la disciplina de Dios, porque recordemos lo que Hebreos dice, ¿verdad? Pablo dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, y eso es claro. ¿Quién nos condenará si Dios es el que nos declaró inocentes? No hay nadie que pueda tumbar el veredicto de Dios, ¿ok? Dios es el máximo juez. Entonces, pero sí debemos de temer a Dios, como Hebreos dice, ¿verdad? Dios al que ama, disciplina y azota, no pega suavecito, azota a todo aquel que tiene por hijo. También dice, dura cosa es caer en manos del Dios vivo. También dice, nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces, nos está hablando de un temor de Dios, de tener cuidado también como cristianos, de querer jugar, ¿verdad? De repente, bueno, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no la alumbre. Cuidado, porque Dios nos va a disciplinar, ¿ok? Dios nos va a disciplinar. Y eso nos lo muestra la palabra de Dios vez tras vez, ¿verdad? ¿Recuerdan cuando David censó al pueblo? Y como lo nombré hace rato, ¿verdad? Censó al pueblo, ¿y qué sucedió? Dios le dijo a David, te voy a castigar por esto. Elige 3 castigos, y David elige ¿qué? Caer en las manos de Dios. Dice, sé que será difícil, pero sé que al final tendrás misericordia. David no dijo, me echo en tus manos porque nada me va a pasar. Vas a ser amoroso, me vas a chiquear, me vas a hacer cuchicuchi. No, eso no dijo David. David dice, prefiero caer en tus manos, entendiendo David Deuteronomio también, que dice, dura cosa es caer en manos del Dios vivo. David sabía eso, pero David dice, quiero caer en tus manos, prefiero, porque sé que al final tendrás misericordia. Me arrepiento de lo que hice, sé que va a haber un periodo de disciplina tuya, pero al final tendrás misericordia. ¿Ok? Entonces, eso es lo que está anunciando. Y sobre todo el evangelio está siendo predicado al ángel, está siendo predicado a quienes, a incrédulos. Por eso le está diciendo, teman a Dios. Jesús le dijo a los judíos, teman a Dios. ¿Sí? Salmo 103. Salmo número 100, versículo 3. Dice la palabra de Dios, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Ok, reconoced que Jehová nos hizo. Quiero que vayamos a Apocalipsis 14:7 para ver lo que el ángel está también diciendo dentro del Evangelio eterno. Apocalipsis 14:7 dice, y diciendo a gran voz, o sea, muy fuerte, o sea, el mensaje se va a oír muy fuerte y claro. La gente no va a poder decir, ay, no lo oí, ay, solo oí un susurro, ay, como que no se oyó bien, ay, como que estaba distorsionado. No, será una voz potente y clara, ¿verdad? Decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, y adorad a aquel que hizo todas las cosas, inclusive a ti mismo, a mí. El hombre cree que fue producto de la evolución. Qué irrisorio. Y mientras el hombre crea que fue creado por sí mismo,
no vendrá a Dios. Por eso el mensaje también del Evangelio debe de decir eso, que Dios nos creó. Que Dios nos creó. Acordémonos del mensaje de Pablo en el Areópago, ¿verdad? Que Dios hizo a todas las gentes de una misma sangre, y empieza ahí a Pablo a hablar que hizo todas las cosas, y está hablándole a gente que no conocía a Dios, y él le dijo, ese Dios es el que yo les predico, ¿verdad? Ese Dios. Entonces, amado hermano, nosotros tenemos que ver aquí las consecuencias del Evangelio eterno. Prediquemos, por lo tanto, el Evangelio que confronta el pecado, que llama a temer a Dios, pero también que llama a la reconciliación por medio del Señor Jesucristo. Es decir, vamos a predicar acerca, como Pedro, ¿verdad? Recordemos la predicación de Pedro en Hechos 2. Ustedes, o sea, señalando a los judíos en su tiempo. Recordemos, inclusive lo vi en la predicación del pastor en la iglesia donde me reuní hoy, ¿verdad? En la predicación del pastor yo dije, mira cómo Dios confirma todo. En la predicación de hoy, y Cristo tenía 50 días que había sido martirizado por los líderes religiosos. Y Pedro se levanta y les dice, ustedes crucificaron al Mesías. Vean qué valentía y qué confrontación del pecado de Pedro sobre los judíos, ¿ok? Y sobre los líderes y todos los que vinieron ahí llegaron. Ustedes crucificaron al Mesías, ¿verdad? Pero también hay un llamado al arrepentimiento y a venir al Señor Jesucristo. Arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesús. Ojo, aquí Pedro no está diciendo, no está hablando de bautismo en agua. Está hablando de sumergirse en Cristo Jesús. Como dice el apóstol Pablo, por un solo espíritu fuimos todos bautizados y hechos miembros de un mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Entonces, amigo mío, no es que la fórmula que dio Jesús, los apóstoles la cambiaron. No es así. Estos unitarios que traen esta herejía, ¿verdad? De querer decir que ahí está, como debemos de bautizar, solo en el nombre de Jesús. Y lo que dijo Cristo no importa, que dijo, y bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces sería una contradicción bíblica. No es una contradicción. La fórmula es trinitaria. Lo que Pedro está diciendo aquí es que se sumerjan en Cristo Jesús, que entreguen sus vidas al señorío de Cristo Jesús. No está hablando de bautismo en agua. No todas las veces que la Escritura aparece el bautismo, significa bautismo en agua. Porque entonces, repito, ese texto que dice Pablo, ¿verdad? Que por un mismo Espíritu fuimos todos bautizados. ¿Qué significa? ¿Que ahora el Espíritu Santo nos tiene que echar al agua y no nos tienen que bautizar los hombres? ¿Verdad que no? O sea, es a lo que estamos refiriéndonos. Sacar un texto del contexto de la Escritura. Recordemos que Pedro le está hablando a judíos que negaron, que rechazaron al Mesías y lo crucificaron, y que los acaba de denunciar. Ustedes crucificaron al Mesías. Ahí es donde fallan estos unitarios, ¿verdad? Donde fallan bueno, ahora ya dicen que a esta rama no se le debe llamar unitario, sino no me acuerdo cómo, es lo misma, ¿verdad? Pero está mal aplicado el texto, ¿ok? Prediquemos el Evangelio entonces que confronta el pecado y que llama a una reconciliación con Jesucristo. Amado hermano, tenemos el gran honor de servir al Señor. Dios nos ha dado en este tiempo el gran honor de servir al Señor, predicando el Evangelio a todo el mundo. Predicándolo en tu colonia, en tu ciudad, a donde vayas, predica el Evangelio de Cristo. Dios te ha hecho administrador de todo eso. Ve el honor que Dios te está dando y te está poniendo como administrador. Tristemente, varios cristianos, aun con sana doctrina, piensan más en lo terrenal que en lo eterno. Y con esto no quiero decir que renunciemos a trabajos, sino lo que quiero decir que en donde estás,
allí, no solo con tu testimonio, sino a tus compañeros, háblales del Evangelio de Jesucristo. A donde vayas, háblales de Cristo Jesús. En esta semana, ¿cuántos le hablaste de Cristo Jesús? Eres administrador de la gracia de Dios. Comparte, administra para que llegue a más la gracia de Dios, para que llegue a más gente el Evangelio de Dios. Esa debe ser la misión de la iglesia. 1, edificar, discipular a los creyentes. Y 2, hacer que el Evangelio llegue a más puntos, a más zonas, a más lugares. Invertir en más cuestiones, en tecnología más sofisticada para llegar a más lados. En hacer en redes sociales, en estar en presencia, en tener spots en la radio, no sé, y estar compartiendo el Evangelio por varios lados, mandando a misioneros a otros lugares. Debería de ser eso la función de la iglesia. Una iglesia que no tiene misioneros en diferentes lugares. Dijo el teólogo Alfred W. Pink, la iglesia que no evangeliza se fosiliza, ¿verdad? Termina con una iglesia de puros viejitos y al rato ya no hay generación nueva y esa iglesia termina secándose completamente. Lo que ha sucedido con muchas iglesias, ¿sí? Tenemos ese grande honor. Dios nos llamó a ese honor. Recordemos la palabra del Señor: id por todo el mundo y predicad el Evangelio, ¿verdad? Y poder decir como el apóstol Pablo. Vamos a 1 Corintios capítulo 9, versículos 16 y 17. Dice el apóstol Pablo: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Fíjense lo que dice Pablo: y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Ay, cuando en la Biblia aparece un ay, A-Y, no hay de H-A-I, sino ay de lamentación, es porque es algo fuerte. Y eso es un llamado para cada cristiano. Ay de ti, cristiano, si no estás predicando el Evangelio de Jesucristo, porque estás siendo encontrado un mal administrador de la gracia de Dios. Un mal administrador de la gracia de Dios. El Evangelio nos ha sido encomendado. Dios nos ha declarado administradores de la gracia de Dios. Y ay de nosotros si no predicamos el Evangelio. Y ay de nosotros si no estamos ideando mecanismos y formas de llegar a los perdidos. Y ay de nosotros si no estamos invirtiendo en hacer discípulos. Y ay de nosotros si no estamos predicando la sana doctrina. Tenemos que, en verdad, hermano, no jugar con Dios. No jugar con Dios. Este pasaje de Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7 nos demuestran la misericordia de Dios, pero también nos hablan del mensaje de Dios: temer a Dios. Temer a Dios. Pastor, tú estás llamado a liderar y administrar la iglesia que Dios ha puesto, pero también estás llamado a presentar cuentas delante de Dios de cómo administraste todo eso para la expansión del Evangelio y de la gloria de Jesucristo. Que esto nos ayude y nos lleve a un entendimiento más profundo del Señor. Agradezco su atención y vuelvo a pedir disculpas por esas citas que estuvieron erróneas, porque les pido que oren por mi vista y que Dios nos siga fortaleciendo para poder dar estos estudios bíblicos. Amén. Oremos. Amado Padre Celestial, Señor, gracias, bendito Dios, por tu amor, tu misericordia. Señor, si hoy estamos aquí es por tu misericordia. Por la misericordia tuya no hemos sido consumidos. Si nuestra ciudad hoy está ahorita así firme, en pie, ha sido por y única y exclusivamente por tu misericordia, Señor. Ayúdanos a ser buenos administradores de la gracia de Dios. Ayúdanos, Señor, a administrarla eficientemente, llevando el Evangelio, haciendo discípulos, Señor.
Ayúdanos a tener el amor de Dios realmente manifestándose a través de nosotros, Señor. Haciendo como tú eres, imitándote, Señor. Soportando las aflicciones, soportando los rechazos, siendo insistentes, siendo perseverantes, Señor. Sabiendo que las almas, si no vienen a Cristo Jesús, solo les espera una horrenda expectación de muerte, de juicio, de hervor de fuego, que los ha de devorar por los siglos de los siglos sin fin. Y solo el único mensaje de salvación es el Evangelio. Y el único medio de vida eterna es Cristo Jesús. Padre, ayúdanos, Señor, a entender esto y a llevarlo a la práctica y a la realidad. Y ayúdanos a ser como tú. A ser así, insistentes, perseverantes, longánimos, pacientes. Señor, compartiendo el Evangelio de Cristo a otros. Gracias, Señor. Perdónanos y límpianos de toda maldad. Perdónanos por no ser pacientes, por no ser longánimos, por no ser, Señor, perseverantes, por ser impacientes, Señor. Perdónanos en el nombre de Jesús y ayúdanos a entender esto y a ser buenos administradores de tu gracia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, para que Cristo sea glorificado y exaltado, Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Pues si tienes dudas, preguntas de este estudio, te pido de favor que me los dejes ahí en los comentarios, o si ves esto en YouTube, también ahí en los comentarios me los pongas y con todo gusto los reviso y te los respondo cuando tenga tiempo. O si quieres mandarme tus preguntas al WhatsApp, aquí en México sería 2299-288128. Si tú me oyes de otro país, pues añádele el más 52 2299-288128. Amén. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos los que le aman en verdad. Nos vemos el miércoles a las 8 de la noche, el estudio de teología, la doctrina del pecado. Dios te bendiga. Gracias.